Forum Análisis. Hablemos de las estadísticas para efectos de perpetradores y cómo se ven reflejadas las mismas. Para esto está con nosotros la doctora Marta Cadavid. Doctora Marta, bienvenida a Forum. Gracias. Vamos a seguir hablando de perpetradores. Así y es. ya vamos a, a comenzar con un tema muy interesante que es el perfilamiento, pero antes de eso vamos a conocer cómo la relación que existe entre el perpetrador y las pérdidas que ocasionan una compañía. Entonces vamos a hablar de estadísticas. Estas estadísticas fueron tomadas del último informe que hizo ACFEC a nivel global en este año, en el 2016. Entonces tomamos esas estadísticas y las trajimos para ustedes. Estamos a nivel global, aquí no vamos a hablar digamos de un país en especial, sin embargo invito a que busquen en ACFEC este informe y habla incluso de este tipo de fraudes y perpetradores en todo el mundo. Entonces vamos a hablar de la primera estadística que nos relaciona la posición que tiene el perpetrador y las pérdidas que generan. Entonces aquí podemos observar que generalmente la mayoría de los fraudes, el 42% de los fraudes están cometidos por empleados en posiciones de mandos medios o inferiores y cuyas pérdidas se calculan en $75.000. Pero si vamos al caso extremo, entonces vemos que el socio del accionista cometió el 19% de los fraudes, pero él pegó poquito, pero pegó muy duro, porque entonces las pérdidas fueron de $500.000 en promedio. Es decir, un fraude de cuello blanco siempre será más doloroso, más peligroso, tendrá un impacto de víctimas muchísimo más grande y más gradual, y obviamente la pérdida económica será muchísimo más alta. Tenemos entonces ya el segundo, digamos que la segunda estadística, y vamos a considerar entonces el tiempo promedio de detección de un fraude. Ahorita yo les contaba que el tiempo promedio es de 18 meses, ya lo vamos a ver exactamente por la posición que tiene el perpetrador dentro de la compañía. Vamos a hablar de un empleado que tiene un cargo, digamos, de mando medio o inferior, entonces el tiempo de detección de ese fraude puede durar 12 meses. Tenemos entonces los gerentes y algunos miembros del staff de la compañía, entonces la detección de este fraude puede durar 18 meses. Estamos hablando de los dueños y directivos de la compañía, que se pueden tomar entre 21 y 24 meses, y otros tipos de perpetradores dentro de la compañía, los cuales el tiempo promedio fue de 16 meses. Es decir, estamos hablando de años. Un año o sea, el perpetrador tiene de ventaja un año para robarle a la compañía. Un año, 12 meses, es mucho tiempo. Es por eso que es mejor tener el programa de prevención, es mejor tener el tono a la cabeza de no aceptar ninguna conducta fraudulenta, porque también eso es un tema de disuasión para las personas que quieren cometer estos fraudes. Tenemos otra estadística bien importante, que es entonces el género versus la pérdida, y tenemos que el 67% de los perpetradores son de sexo masculino, son hombres, y el 33% son mujeres. Pero las pérdidas promedio, por ejemplo, en el caso del fraude cometido por mujeres es de $83.000, mientras que las pérdidas cometidas por un fraude cometido por los hombres fueron de $185.000. En una oportunidad alguien me decía que era injusta esta estadística, pero infortunadamente así se ve. Pero yo justifico lo que me decía este asistente en esta vez, y es porque en el campo laboral hay más hombres que mujeres trabajando. Entonces siempre hay un alto índice de hombres cometiendo fraude, pero es porque en las compañías hay menos mujeres. Así es. Entonces por eso hay ese desbalance. Tenemos otra estadística bien interesante acerca del perfil de un perpetrador. Entonces ahora vamos a hablar de la edad del perpetrador respecto a las pérdidas. Entonces tenemos que las personas que son más jóvenes en las compañías y que cometen fraude, las pérdidas producto de esos fraudes son menores comparadas con las pérdidas de un fraude que comete una persona mayor. Y es que volvemos al tema del fraude de cuello blanco.
Cuando nosotros hablamos de este tipo de fraudes, siempre se ven involucradas personas mayores de 40 a 45 años y es muy posible tener personas de la tercera edad. Exactamente. Y les cuento, es muy común que esas personas sean supremamente ricas, millonarias. No son personas que tienen una vida económica pobre o que están pasando dificultades económicas. En muchos de los casos, esas personas están muy cercas al periodo de jubilarse o al periodo del retiro. Así es. Entonces ellos lo que sienten es una necesidad de sentirse útiles, de hacer algo importante, de algo que les dé como ese reconocimiento y buscan la vida más fácil, que es entonces cometer un fraude. Exactamente. Y entonces, como explicábamos ahora, entre más alto el cargo, más altas son las pérdidas y ahora entre más mayor sea la persona, más grandes son las pérdidas también. Exactamente. Tenemos entonces otra estadística bien importante donde tenemos la relación entre el tiempo promedio laborado en la compañía y el promedio de las pérdidas. Entonces una persona que lleve menos de un año en la compañía, pues la pérdida por fraude generalmente tiene un promedio como de $51.000, pero si vamos avanzando en la cantidad de años encontramos un rango entre la persona que trabaja entre 6 y 10 años en la compañía. Entonces las pérdidas por fraude son de $200.000 y si la persona lleva más de 10 años estamos hablando de $220.000. Es decir, que entre más años lleve la persona trabajando en esa posición, más confianza gana. Exactamente. Y más conocimiento y más acceso. Recordemos los elementos del fraude ampliado. Tenemos tiempo, tenemos acceso, tenemos información. Confianza. Crea unos lazos de confianza, conoce todo el sistema y por lo tanto no hay necesidad entonces, se ve en el entorno de que ellos pueden generar mayores fraudes y mayores pérdidas. Exactamente. Continuando entonces con la gráfica que nos muestra, doctora, ¿cuál sería la posibilidad que cabe también viéndolo a partir de los números? Bueno, pues es que también tenemos el problema de la colusión. Estábamos hablando ahorita como cuando si el fraude lo viéramos desde el punto de vista individual, pero resulta que cuando ya son 2 o 3 personas o más haciendo daños en la compañía, el fraude es muchísimo mayor. Decíamos entonces que el promedio individual de un fraude puede ser de $80.000 la pérdida, pero si hay colusión, que recordemos que la colusión es cometer el delito con más personas, 2 o más, pues se vuelve grupal y entonces el promedio de un solo fraude es de $300.000 y eso lo vemos mucho a nivel de compras e inventarios, carteras y proveedores, donde entonces yo necesito al jefe de compras, necesito a la persona que me maneja inventarios, también al de logística, o necesito a la persona que está en tesorería y me paga los proveedores y la persona que también está en cartera. Y si a eso le sumamos a un angelito en contabilidad, hacemos fiesta. Así es. Otra estadística bien interesante y es el nivel de educación. Tristemente, las personas con mayor educación cometen más fraudes y las pérdidas son mayores. Por ejemplo, personas con una educación secundaria, básica, la pérdida por fraude puede ser en promedio de $82.000. Pero si ya nos vamos a grados superiores de educación como pregrado, ya como la carrera universitaria o el posgrado, ya estamos hablando de pérdidas por fraude de $210.000. Entonces tenemos aquí algo bien interesante. Entre más educado, con más años, con más posición y más conocimiento, más factible y más probable se hace la comisión de un fraude y más costoso nos va a salir. Y también tenemos las estadísticas de fraude de acuerdo como a la ubicación o lo que esté haciendo el perpetrador en la compañía. Entonces, por ejemplo, vemos en esta gráfica cómo el departamento de contabilidad es uno de los más vulnerables en la comisión de los fraudes. Tenemos la logística, las ventas,
la parte gerencial, los servicios al cliente, compras, y por último pues ya tenemos los niveles legales y de auditoría que no se eximen de la comisión de un fraude, pero no es escandaloso como lo viéramos en contabilidad. Mire qué brecha tan grande, doctor Llosa. Mientras la auditoría nos toca cuidar a todos los contadores y revisores fiscales para que no hagan este tipo de fraudes, vemos que es el otro extremo, los mayores perpetradores están cometiendo fraude a través de los estados financieros. Así es. Doctora Marta, nos queda bastante claro entonces todas estas cifras y viéndolo con números tan alarmantes sobre todo, conocer más de cerca entonces este tema del fraude, que no es un tema alejado de la realidad, por el contrario, está en todas las compañías y en algún momento puede verse tanto reflejado como la mayoría de edad, a más edad mayor posibilidad de fraude, a mayor nivel de educación igualmente, entonces un tema bastante importante, muy amable. Gracias a ustedes. A nuestros usuarios les recordamos que si desean ampliar más información acerca del fraude corporativo lo pueden hacer ingresando a nuestro especial en www.forum.com.co. Del mismo modo podrán descargar toda la normatividad, jurisprudencia y doctrina en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Forum Análisis. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.